Había visto la caja fuerte vacía menos de 10 minutos antes de que John Juan entrara en la sala, y ahora su presencia me impedía respirar por razones que nada tenían que ver con el miedo. Primero cambió el aire. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Los guardaespaldas de mi padre se enderezaron tan rápido que sus chaquetas tensaron las fundas de sus pistolas. Incluso la organizadora de bodas, que había estado susurrando frenéticamente por sus auriculares, palideció y se quedó en silencio. Entonces él apareció en la puerta. Un traje negro alto que se movía como el humo, con un rostro esculpido en algo más frío que el mármol. Pero lo que más me impactó fue la forma en que miró la sala, como si estuviera catalogando a cada persona, cada salida, cada amenaza potencial en el lapso de una sola respiración. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. El calor inundó mi piel. Odié mi cuerpo por esa reacción. Odié no poder controlarlo, pero mantuve los pies firmes y las manos quietas sobre la carpeta que tenía delante. Su mirada recorrió la sala y se posó en mí, deteniéndose. Se me hizo un nudo en la garganta. Todos mis instintos me gritaban que apartara la mirada, que me hiciera más pequeña, invisible, tal y como había perfeccionado durante años como empleada fantasma de mi padre. Pero había pasado los últimos 30 segundos mirando fijamente la prueba de la traición de mi hermana, el robo que no debería existir, y algo en mí se negaba a retroceder. Sophie Chase. Su voz era baja, controlada, y me llegó a algún lugar por debajo del estómago. No era una pregunta. ¿Una confirmación? Sí. Me sentí orgullosa de que mi voz no temblara. Entró en la habitación. Dos hombres lo seguían, silenciosos, peligrosos, flanqueándolo, pero yo no podía mirarlos. John Juan ocupaba todo el aire disponible. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler la lluvia en su abrigo y el peligro que irradiaba su piel. Conoces las condiciones. Tampoco era una pregunta, pero respondí de todos modos. Ahora sí. La boda no iba a ser la mía. Hacía 24 horas. Estaba en mi oficina del sótano de la finca del senador en Georgetown, destruyendo sistemáticamente la carrera de un periodista que se había acercado demasiado a la red de donantes extranjeros de mi padre. Se me daba bien. El trabajo invisible de borrar pruebas, plantar contraargumentos, hacer desaparecer problemas. Lo había estado haciendo desde los 19 años. Había sido invisible incluso desde antes. La hija ilegítima, la chica negra que no encajaba del todo en las tarjetas navideñas de la familia Chase. Mi madre, la amante del senador, había muerto cuando yo tenía 8 años, y yo había sido absorbida por la familia como se absorbe una mancha. Reconocida, pero nunca celebrada. Útil, pero nunca valorada. Chloe era la niña dorada, rubia, elegante, preparada para las cámaras y las galas. Llevaba vestidos de diseño, mientras que yo llevaba trajes pantalón sensatos. Ella ya asistía a eventos para recaudar fondos, mientras que yo revisaba las bases de datos de donantes en busca de irregularidades. Ella era la cara visible. Yo era la solucionadora de problemas. Así que cuando mi padre anunció el compromiso de Chloe con John Juan, jefe del sindicato Yan, traficante internacional de armas, el hombre al que llamaban el silenciador, hice lo que siempre hacía. Me mantuve en las sombras y me aseguré de que el papeleo estuviera en regla. El matrimonio era una transacción. Jan necesitaba legitimidad para sus operaciones. Mi padre necesitaba financiación para su campaña presidencial. Chloe recibió un anillo del tamaño de una canica y no hizo preguntas. Debería haber sabido que no duraría. La mañana de la boda me desperté con gritos, no del tipo alegre, sino del tipo que te hace cristalizar la sangre en las venas. Encontré a mi padre en el dormitorio de Chloe, mirando fijamente un armario vacío y una caja fuerte abierta. Su rostro había adquirido el color del hormigón mojado. Tenía una mano presionada contra el pecho, donde su corazón intentaba matarlo. Se ha ido, jadeó. Todo. Se lo ha llevado todo. Pasé junto a él hacia la caja fuerte. Faltaban los bonos al portador. Las unidades de cifrado de respaldo. El USB que contenía su correspondencia privada con ciudadanos extranjeros.
del tipo que podría acabar con carreras o iniciar guerras. Cuando mi voz se estabilizó, aunque mi mente calculaba trayectorias, probabilidades, tasas de supervivencia, la seguridad registró su salida a las 3:00 am. Se hundió en la cama. 400 millones, Sophie. Se llevó 400 millones en activos líquidos. Me volví para mirarlo. Lo miré de verdad. El senador, el hombre que había construido un imperio con su encanto y sus mentiras. Tenía 72 años y estaba tomando su tercera ronda de medicación para el corazón. Y estaba absolutamente aterrorizado. No por perder el dinero, sino por lo que Jan haría cuando se enterara. Tienes que arreglar esto, dijo. Eres buena arreglando cosas. Sentí algo frío en el estómago. Papá, esto no es un escándalo de donantes. Es un incumplimiento de contrato con un hombre al que conozco bien. Su voz se quebró. Por eso tienes que arreglarlo. Dile que está enferma. Dile que lo reprogramaremos. Gáname tiempo para encontrarla. No hay tiempo. La boda es en 2 horas. Entonces, entreténlo. Miré fijamente a mi padre, al hombre que me había mantenido útil e invisible durante 26 años. El hombre que me enseñó a ser indispensable, asegurándose de que nunca fuera parte de la familia. ¿Cómo? Le pregunté en voz baja. No respondió. No tenía por qué hacerlo. Lo vi en sus ojos, el cálculo, la misma fría matemática que había aprendido de él. Si Jan necesitaba una novia para cerrar el trato y Chloe se había ido, solo quedaba otra hija de Chase, la prescindible. 1 hora más tarde, de pie en la sacristía de la catedral, el eco de mi respuesta, ahora lo soy, flotaba en el aire entre Jan y yo como una amenaza. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Los tatuajes de su cuello se movieron cuando inclinó la cabeza, y pude ver de nuevo los símbolos. Algo serpentino, algo que parecía haber sido tallado en lugar de tatuado. Ahora evitaba que mis manos temblaran con pura fuerza de voluntad. No soy mi hermanastra. No sé qué trato hizo mi padre contigo, pero yo no lo hice. Me enteré de esta boda hace 97 minutos, Sophie. La voz de mi padre resonó en la sala. Estaba desplomado en una silla cerca del altar, con el rostro del color de un periódico viejo. No empeores las cosas, no lo hagas. No aparté la mirada de John. Papá, yo no soy la que ha hecho esto. Solo soy la que tiene que sobrevivir a ello. Jan se acercó. 3 pasos que acortaron la distancia entre nosotros. Se detuvo a un brazo de distancia y, a pesar del espacio que nos separaba, sentí el calor que irradiaba. Explícame, dijo. El acuerdo original nombraba a Chloe como garantía de tu acuerdo comercial. Tragué saliva, pero hace 1 hora, Chloe desapareció. No solo huyó, vació 3 cuentas en el extranjero y se llevó las claves de encriptación del servidor privado de mi padre. El silencio cayó como la cuchilla de una guillotina. Mi padre emitió un pequeño sonido que podría haber sido un estertor. La expresión de Jan no cambió, pero algo se movió en su quietud, como el agua que se queda quieta justo antes de congelarse. ¿Y crees que eso te convierte en un sustituto adecuado? Creo que soy la única persona de esta familia que sabe dónde está escondido el dinero de verdad. Mantuve mi voz fría y clínica. Chloe se llevó las cuentas obvias. Yo sé cuáles no encontró. Era una apuesta enorme y potencialmente mortal. Jan me estudió. Sentí su atención como un peso físico increíblemente concentrado. Luego sonrió. No era una sonrisa amable. Eres inteligente, dijo en voz baja. Eso es peligroso. También lo es hacer tratos con gente que huye cuando las cosas se complican. No debería haberlo dicho. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que me callara, que me hiciera pequeña e inofensiva, pero estaba tan cansada de ser invisible. Su sonrisa se amplió ligeramente. Se volvió para mirar a sus hombres. La sala se vació en segundos. Entonces nos quedamos solos. Jan se acercó a la ventana y miró hacia los jardines de la catedral, donde se estaban reuniendo los invitados. Tu hermana, dijo en voz baja, se llevó 400 millones de dólares en bonos al portador, 3 juegos de códigos de autenticación y los expedientes personales de 17 senadores. Se volvió hacia mí. También asesinó a mi medio hermano. Las palabras me golpearon como balas. ¿Qué?
Julian Yan fue encontrado esta mañana en su apartamento con una bala en la cabeza y las huellas de tu hermana en el arma. Hizo una pausa. Él era su verdadero objetivo. El dinero era un seguro. Se me revolvió el estómago. No lo sabía. Lo sé. Su voz era monótona. Tu padre te mantuvo útil e ignorante. El pequeño gestor de crisis perfecto que limpia los desastres sin preguntar por qué existen. Cruzó la habitación y se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el tono exacto de sus ojos. Ámbar oscuro, casi dorado a la luz de las velas. Estas son tus condiciones. Te casarás conmigo hoy. Te mudarás a mi casa. Me ayudarás a encontrar a tu hermana y a recuperar lo que robó. Y harás exactamente lo que te diga cuando te lo diga. Y mi padre protegerá la atención médica y la protección legal. Su negocio continuará bajo mi supervisión. Hizo un gesto desdeñoso. No necesito un senador, necesito influencia. Procesé rápidamente, buscando trampas. Y después de encontrar a Chloe, eso dependerá de lo que encontremos. No es suficiente. Necesito garantías. Su boca se curvó ligeramente. Si no estás en posición de negociar, entonces no estás en posición de utilizarme como cebo. Mantuve su mirada porque eso es lo que es. ¿Quieres que Chloe piense que lo es? ¿Quieres que se acerque lo suficiente como para exponerse? El silencio se extendió entre nosotros como alambre de púas. ¿Qué quieres? La protección de mi padre, independientemente de lo que encontremos. Tragué saliva y establecí límites. Esto es un acuerdo comercial. Desempeñaré el papel. Te ayudaré a casar a Chloe, pero yo no soy. El calor inundó mi rostro. No soy una propiedad. Algo brilló en su expresión. No era ira, sino interés. Tomaré nota, dijo en voz baja. ¿Algo más? Si encontramos pruebas de que mi padre es inocente de la muerte de Julian, limpiarás su nombre públicamente. De acuerdo, lo quiero por escrito. Jan sacó su teléfono. Ya está preparado, dijo, girando la pantalla hacia mí. El lenguaje del contrato, limpio y frío, todo lo que había pedido. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, cogí el teléfono y leí cada cláusula 2 veces. Luego firmé con mi nombre. La sonrisa de Jan fue lenta, depredadora, completamente satisfecha. Bienvenida a la familia, Sophie Chase. Las campanas de la catedral comenzaron a repicar. La ceremonia duró 8 minutos. El sacerdote hablaba demasiado rápido, tropezando con las palabras como si quisiera terminar antes de que algo explotara. Quizás intuía lo mismo que yo, que la paciencia de Jan era un recurso finito y que la estábamos agotando. Apenas escuché los votos. Algo sobre la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza. Promesas que sabían a ceniza. La mano de Jan estaba caliente cuando tomó la mía. Su agarre era firme, pero no aplastante. Cuando deslizó el anillo en mi dedo, de platino, impecable, claramente preparado de antemano, sentí su peso como un grillete. Puedes besar a la novia. La mirada de Juan se encontró con la mía. Se mantuvo durante 3 segundos. Parecieron 3 horas. Luego se inclinó y presionó su boca contra mi frente. Breve, apresurado, casi gentil. Se sintió como una promesa y una amenaza juntas. Hecho, dijo en voz baja. El sacerdote se marchó. Los testigos se dispersaron. Mi padre intentó acercarse, pero uno de los hombres de Jan lo interceptó con la eficiencia de un muro fronterizo. La mano de Jan se posó en mi espalda. Posesiva, ineludible, me guió hacia la salida lateral. El coche está esperando, dijo. No pregunté a dónde íbamos. Ya sabía que no me gustaría la respuesta. El trayecto fue en silencio. Jan se sentó a mi lado en la parte trasera de un sub negro con las ventanas tan tintadas que el mundo exterior parecía ahogarse. No me tocó, no habló, solo miró la pantalla de su teléfono con la concentración de un hombre que lee órdenes de ejecución. Conté los minutos al ritmo de mi pulso. 15, 20, 30. Cuando por fin nos detuvimos, esperaba Manhattan, un ático, algo con vistas y mármol. En cambio, estábamos en la costa del Hudson,
en un barrio que parecía haber sido olvidado por la renovación urbana. El edificio que teníamos delante era una fortaleza. Literalmente, era un arsenal de antes de la guerra reconvertido. Todo eran gruesas paredes de hormigón, vigas de acero industriales y estrechas ventanas que parecían más posiciones defensivas que arquitectura. Sin cristal, sin encanto, solo una masa brutal y opresiva diseñada para mantener el mundo fuera. El bastión de hierro, dijo Jan, abriendo la puerta. Hogar. Lo seguí a través del terreno de grava. El aire olía a salmuera y óxido. Las cámaras de seguridad seguían nuestros movimientos con precisión mecánica. La entrada era una puerta de acero que parecía pertenecer a la cámara acorazada de un banco. Jan colocó la palma de la mano en un escáner biométrico. Las cerraduras se desbloquearon con un sonido similar al de huesos rompiéndose. El interior era peor. El vestíbulo principal era cavernoso. Techos de 9 metros de altura, vigas de hierro a la vista, suelos de hormigón que resonaban con cada paso. La iluminación industrial proyectaba sombras duras. Todo era gris, negro y frío. Parecía un búnker. Parecía una tumba. Dos hombres aparecieron por un pasillo lateral. Más seguridad, más silencio. Jan les habló en coreano. Su voz era seca y eficiente. Asintieron y desaparecieron. De esta manera, me guió a través de un laberinto de pasillos, cada uno más estrecho que el anterior, cada uno más oscuro. Perdí la cuenta de los giros, las puertas, el peso opresivo del hormigón que se cerraba sobre nosotros. Finalmente, se detuvo ante una pesada puerta y la abrió. El dormitorio principal era enorme, escaso. Una cama king size dominaba el espacio, sábanas oscuras, cabecero industrial que parecía estar atornillado a la pared. Pesadas cortinas opacas cubrían las estrechas ventanas. Un armario de acero, una pared decorativa de hormigón, sin suavidad, sin calidez, solo una habitación diseñada para ser funcional, no cómoda. Jan se acercó al armario y sacó un pequeño estuche negro. Tu teléfono. Se lo entregué sin discutir. Abrió el estuche y dejó caer mi teléfono dentro. Luego lo cerró con un sello biométrico. No saldrás de este edificio sin mí. No te pondrás en contacto con el senador. No hablarás con nadie fuera de esta organización sin autorización. Sacó una tableta de su chaqueta y me la tendió. Este es tu acceso a la red segura del sindicato. Úsala para encontrar a tu hermana. Y si no lo hago, se acercó. Lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Entonces, solo serás un lastre, Sophie. Y yo no mantengo lastres. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros. Cogí la tableta. Bien, se giró hacia la puerta. Compartimos esta cama. No compartimos una vida. Es por las apariencias. Mi gente necesita creer que este matrimonio es real. ¿Dónde vas a lidiar con las consecuencias del desastre de tu hermana? Se detuvo en el umbral. Hay comida en la cocina. Seguridad en cada piso. No pongas a prueba el perímetro. Luego se fue. La cerradura hizo clic. Me quedé de pie en medio de aquella fría habitación de hormigón y sentí todo el peso de lo que había firmado. Estaba casada con un hombre al que no conocía, encerrada en una fortaleza de la que no podía escapar, persiguiendo a una hermana que había intentado destruirnos a ambos. Debería haber llorado. En lugar de eso, abrí la tableta. La interfaz era militar, encriptada, segmentada, con capas de protocolos de seguridad que habrían puesto celosa a la NSA. Pero yo era buena en eso, más que buena. Llevaba entrando en sistemas seguros desde los 16 años. Encontré el directorio principal en cuestión de minutos. Archivos de personal, registros financieros, manifiestos de envío, todo lo necesario para dirigir un imperio criminal global. Pero había otra partición bloqueada tras un encriptado biométrico que no pude descifrar. Lo intenté de todos modos. 30 minutos más tarde, la pantalla parpadeó. Acceso denegado. Entonces se abrió una nueva ventana. Un expediente, mi expediente. Sophie Amara Chase, nacida el 14 de septiembre de 1999, madre. Doctora Amara Chase, fallecida. Padre, senador William Chase, activo,
Educación. Universidad de Georgetown, Informática y Teoría Política. Graduada summa cum laude, empleo. Consultora no oficial de gestión de crisis para el senador William Chase, 2018, presente, alias conocidos. El fantasma, especialidad, análisis forense digital. Gestión de la reputación, eliminación de pruebas. Evaluación de amenazas. Hola, prioridad de reclutamiento. Crítico. Me quedé mirando la pantalla. Jan no me tomó como sustituta. Me eligió a mí. Sabía quién era yo, lo que podía hacer. Había planeado toda la situación para reclutarme. El matrimonio no era una situación de rehenes. Era una oferta de trabajo envuelta en un anillo de bodas. La rabia me golpeó como una descarga eléctrica. Salí del dormitorio y bajé por el pasillo antes de poder pensar. No sabía a dónde iba. Solo seguí el sonido de las voces hasta que encontré una puerta de acero con la inscripción «Privado». La abrí de un empujón. Era la oficina de Jan. Era una habitación que parecía una jaula, con un escritorio de acero, monitores tácticos cubriendo una pared y un armario de armas en la esquina. Y Jan, de pie junto al escritorio con la misma mirada fría y concentrada, levantó la vista cuando entré. No parecía sorprendido. «Lo has encontrado, mentiroso bastardo». Tiré la tableta sobre su escritorio. «Lo sabías todo este tiempo. Sabías exactamente quién era yo». «Sí, eso es. Solo sí. ¿Qué esperabas?» Se movió alrededor del escritorio, deliberadamente, sin prisas. «Tú eres el fantasma, Sophie. Llevas 8 años limpiando los desastres de tu padre. Eres brillante, despiadada e invisible. Exactamente lo que necesito. No soy una herramienta. Puedes... Firmaste el contrato». Su voz era tranquila, letal. «Aceptaste ayudarme a encontrar a tu hermana y recuperar lo que robó. Nunca dije que lo haría sola. Esto no es ayuda. Es manipulación. Es supervivencia». Se detuvo frente a mí. «Tu hermana asesinó a mi hermano. Robó $400 millones. Comprometió a 17 senadores. ¿Y crees que tu padre te mantuvo en la ignorancia por amor?» Me estremecí. Él lo vio. Aprovechó la ventaja. Tu padre te estaba vendiendo, Sophie, igual que vendió a tu madre, igual que vendió a todas las mujeres que se acercaron demasiado a él. Se inclinó hacia mí. Yo no te manipulé. Te salvé al atraparme aquí. Al darte una opción, apretó la mandíbula. Quédate con el senador y conviértete en su próxima transacción o trabaja conmigo y destruye todo el sistema. Lo miré fijamente, a la brutal honestidad de sus ojos. «Encuentra mi dinero», dijo suavemente. «Encuentra a tu hermana y te daré tu libertad. Y si quiero la libertad ahora, entonces vete», señaló la puerta. «La puerta está abierta. Puedes irte cuando quieras». Mi pulso se aceleró. «Mientes. Ponme a prueba». Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y la abrí. El pasillo estaba vacío. No había guardias ni cerraduras. Podía huir. Podía hacerlo. Miré hacia atrás, a Jan, al hombre que me había comprado, me había elegido, me había reclamado, al hombre que acababa de darme una opción que mi padre nunca me había dado. Cerré la puerta. Su sonrisa era afilada, satisfecha, chica lista. No dormí esa primera noche. No pude. La cama era demasiado grande, la habitación demasiado oscura, y Jan, cuando finalmente se acostó a las 4 p.m, se movió por la habitación como una sombra, silencioso y controlado. No me tocó, no habló, solo se quitó la camiseta y los pantalones oscuros y se deslizó bajo las sábanas en el lado más alejado de la cama. El colchón ni siquiera se hundió. Me quedé allí tumbada en la oscuridad, hiperconsciente de cada respiración que tomaba, del calor que irradiaba su cuerpo. La forma en que se movían las sábanas cuando él se daba la vuelta era una tortura. Al amanecer, dejé de fingir que dormía. Encontré ropa de deporte en el armario. Tallas de hombre, pero me quedaban bastante bien y escapé a los pasillos. El férreo control era diferente a la luz del día. Seguía siendo opresivo, seguía siendo brutal, pero las estrechas rendijas de las ventanas dejaban pasar los débiles rayos del sol matutino que atravesaban las sombras como cuchillas.
Deambulé sin rumbo fijo. Encontré una cocina que parecía industrial, una sala de guerra llena de monitores y mapas, una biblioteca que olía a aceite de armas y papel viejo. Entonces oí voces, bajas, familiares, procedentes de abajo. Seguí el sonido por una estrecha escalera que descendía en espiral hacia la oscuridad. El aire se volvió más frío, más denso. El olor a azufre y cordita me golpeó antes de ver el espacio. Un campo de tiro subterráneo, enorme, con paredes reforzadas y blancos que parecían de grado militar. Y Jan no estaba solo. La mujer era rubia, alta, vestía un vestido rojo que no tenía nada que ver con un búnker de hormigón a las 7 de la mañana. Estaba cerca de él, demasiado cerca. Tenía la mano en su brazo, la boca cerca de su oído y reía. Algo caliente y cruel se retorció en mi pecho. Celos. Me odié por ello. Odié que me importara. No éramos una pareja de verdad. Era una transacción, un acuerdo comercial. Pero mi cuerpo no lo entendió. Subí a la plataforma de observación situada encima del campo de tiro. El metal crujió bajo mis pies. Ambos levantaron la vista. La sonrisa de la mujer se amplió. La expresión de Jan no cambió. Sophie dijo, baja. No era una petición. Bajé las escaleras metálicas, cada paso resonando como un clavo mortal. Cuando llegué al suelo del campo de tiro, la mujer se volvió para mirarme de frente. Era hermosa. Rasgos delicados, ojos penetrantes, labios pintados del tono exacto de la sangre fresca. Así que esta es la nueva señora Yun. Su voz tenía un ligero acento que no pude identificar. Ruso, de Europa del Este. Me miró con la precisión de un francotirador que adquiere un objetivo. El fantasma en persona. He oído historias, dudo que sean halagadoras. Ella se rió. Oh, cariño, en nuestro mundo los halagos te matan. La competencia te mantiene con vida. Extendió la mano. Elena Bulov. No la estreché. ¿Quién eres? ¿Su controlador? Dijo simplemente. Miré a Jan. Controlador. De la CIA, dijo con voz monótona. Elena dirige la operación para desmantelar la división de armas nucleares del sindicato desde dentro. El mundo se tambaleó. Eres una agente doble, dije sorprendida. Elena sonrió con dureza. Tu nuevo marido no es solo un señor de la guerra, cariño. Es un activo del gobierno. Lo ha sido durante 3 años. Procesé rápidamente. El matrimonio, los contratos, todo es real, dijo Jan. El sindicato no puede saber que estoy comprometida. Tu presencia aquí da legitimidad, así que yo soy la tapadera. Tú eres mi compañera. Se acercó. Elena coordina la parte federal. Tú te encargas de la investigación forense digital. Juntas encontraremos a Chloe, recuperaremos los activos y desmantelaremos la red de tráfico que ella dirige. ¿Tráfico? Mi voz se quebró. Tu hermana no solo blanqueaba dinero, Sophie. La expresión de Elena se endureció. Estaba utilizando las rutas de envío de Jan para trasladar personas. Niños, pensé que me iba a marear. Chloe, mi hermana perfecta, la chica que nunca había infringido una norma. ¿Cuánto tiempo? 2 años, dijo Jan, desde que Julian empezó a mostrarse blando con las operaciones. Chloe lo sedujo, consiguió acceso a las raíces y luego lo mató cuando él descubrió lo que estaba haciendo. La habitación daba vueltas. Necesito 1 minuto. Tómate todo el tiempo que necesites, Elena dijo. Pero ten en cuenta esto. Tu hermana os ha puesto a ambos en el punto de mira. Cree que sois débiles, controlables. Se equivoca. Pasó junto a mí hacia las escaleras y luego se detuvo. Bienvenida a la guerra, señora Jan. Y se marchó. Jan y yo nos quedamos en el silencio resonante del campo de tiro. Deberías habérmelo dicho, dije finalmente. No me habrías creído. Pruébame, estudió mi rostro y luego asintió. De acuerdo. Se acercó al armario de las armas y sacó una Glock 19. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. Expulsó el cargador, comprobó la recámara y me la entregó. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Aprender a sobrevivir. Se colocó detrás de mí y ajustó mi postura. Pies separados a la anchura de los hombros, rodillas flexionadas.
codos bloqueados, pero sin rígidos. Sus manos se posaron en mis caderas. El calor inundó mi piel. Su pecho se presionó contra mi espalda. Sólido, cálido, lo suficientemente cerca como para sentir cada una de sus respiraciones. Respira entre los latidos del corazón, murmuró cerca de mi oído. El espacio entre un pulso y el siguiente. Ahí es donde aprietas el gatillo. No podía respirar en absoluto. Sus manos se movieron a mis brazos, ajustando mi agarre. Sus dedos sobre los míos, guiándome. El arma parecía más pesada de lo que debía. Más cálida. Concéntrate, dijo suavemente. Apunta al blanco. Despeja tu mente. Siente el peso. No sentía nada más que a él. El calor de su cuerpo, los callos en sus palmas, la forma en que su voz bajaba cuando hablaba tan cerca. Íntimo y peligroso. Ahora apreté el gatillo. El arma retrocedió. El sonido ensordecedor. El blanco no se movió. Había vuelto a fallar por completo. Él no se apartó. No dio un paso atrás. Solo ajustó mi postura ligeramente. Su muslo contra el mío. Su aliento cálido en mi cuello. No luches contra el retroceso. Absórbelo. Deja que te atraviese. Lo intenté de nuevo. Más cerca. Todavía descentrado. Mejor. Su voz era baja, casi suave. Estás pensando demasiado. Estoy pensando lo justo. Su risa fue un sonido áspero en mi oído. Mentiroso. Tenía razón. No estaba pensando en el objetivo. Estaba pensando en cómo se sentían sus manos sobre mi piel, en cómo su voz aceleraba mi pulso, en cómo quería darme la vuelta y disparar. Dijo que lo había hecho. El disparo dio en el centro. Perfecto. Dio un paso atrás, llevándose consigo todo su calor. 10 disparos, todos en el centro. ¿Por qué haces esto? ¿Enseñarme a disparar? ¿Enseñarme algo? Me volví hacia él. Podrías haberme dejado en la ignorancia, mantenerme como decoración. Su expresión era indescifrable porque la ignorancia te mata, Sophie. Y no me he tomado todas estas molestias solo para perderte por algo que se puede evitar. Las palabras sonaron más duras de lo que debían. Levanté el arma y volví a disparar. Una vez más, cada disparo dio en el blanco. Cuando se acabó el cargador, Jan cogió el arma y estudió el blanco. Tienes un talento natural. Estoy motivada. Bien. Me miró con algo que podría haber sido respeto, porque tu hermana viene a por nosotros. Y cuando lo haga, necesito que estés lista para apretar el gatillo. 3 días después, la encontré. No a Chloe en persona. Era demasiado inteligente para eso. Pero sí su firma digital, un patrón en el tráfico VPN que coincidía con su perfil de comportamiento. Estaba accediendo a mercados de la web oscura desde una dirección IP específica en Queens. Le llevé los datos a Janu. Estaba estudiando mapas tácticos con 2 de sus lugartenientes. Hombres duros con miradas aún más duras que me miraban como si fuera un problema que aún no habían resuelto. La encontré, dije. Jan los despidió con un gesto. Se marcharon sin discutir. Enséñame. Abrí el análisis en la pantalla principal. Nodos de salida de VPN, patrones de metadatos, marcas de tiempo de las transacciones. Es un refugio fortificado. Una antigua fábrica textil. Lleva allí al menos 48 horas. ¿Qué grado de certeza tienes? 93%. Resalté la matriz de correlación. Sus patrones son consistentes. Compra de documentos falsos, nuevas identidades. Está planeando huir. Estudió los datos con la concentración de un hombre que planea una ejecución. Actuaremos esta noche, dijo finalmente. Voy contigo. No. Sí, le miré a los ojos. Yo soy la garantía, ¿recuerdas? Si fallo, el trato se anula. Me necesitas allí para verificar que realmente es ella. Esto no es una operación de vigilancia, Sophie. Es una incursión. Habrá disparos. Entonces, enséñame a mantener la cabeza agachada. Apretó la mandíbula. No estás entrenada. Soy la única persona que conoce los gestos de Chloe, sus patrones, su forma de pensar. Me acerqué. ¿La quieres viva para que te lleve a la red de tráfico? Me necesitas allí para convencerla antes de que tus hombres le peguen un tiro. El silencio se prolongó.
Luego asintió con la cabeza. Prepárate. Salimos en 2 horas. El refugio estaba en una parte de Queens que parecía abandonada por la ciudad. Almacenes abandonados, vallas oxidadas, calles que no habían visto mantenimiento desde los años 80. Nos acercamos en 3 vehículos, SUV negros con cristales tintados que gritaban Operación Federal. Jan viajaba conmigo, silencioso y concentrado, comprobando las armas con la eficiencia de un ritual. Me había dado un chaleco, de Kevlar ligero que cabía debajo de mi chaqueta, una unidad de comunicación y un cuchillo. Si algo sale mal, me dijo, corre, no luches, no te hagas el héroe, solo corre y yo te encontraré. No discutí, la fábrica se alzaba ante nosotros, 4 pisos de ventanas rotas y grafitis, pero el perímetro estaba demasiado limpio. Sensores de movimiento en la valla, cámaras en las esquinas. Chloe la había fortificado. Jan dio la señal. Sus hombres se movieron como sombras, dividiéndose en equipos y tomando posiciones en 3 puntos de entrada. Yo me quedé con Jan. Cortó la valla con unas tenazas que no hacían ruido. Nos colamos por el hueco y nos dirigimos hacia la entrada este. Un muelle de carga con una puerta oxidada que parecía abandonada. No lo estaba. Jan probó la manilla. Estaba cerrada. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un dispositivo magnético. Las cerraduras se desbloquearon con un suave clic. Estábamos dentro. El interior era un laberinto de pilares de hormigón y maquinaria industrial abandonada a su suerte. Nuestros pasos resonaban a pesar de nuestros intentos por hacer silencio. Jan avanzaba con el arma en alto, escudriñando las esquinas. Yo lo seguía lo suficientemente cerca como para sentir su calor, lo suficientemente lejos como para no interferir. Recorrimos 2 pisos, vacíos, abandonados. Entonces se escucharon disparos desde arriba. Jan me empujó detrás de un pilar mientras las balas atravesaban el espacio que acabábamos de ocupar. El hormigón explotó, el metal chirrió. «Quédate agachado», ordenó. Respondió al fuego con ráfagas controladas, profesional, eficiente. 2 tiradores en la pasarela del 3er piso cayeron. Pero había más. Bajaron en tropel por las escaleras. Armados, coordinados, demasiado bien entrenados para ser gente de Chloe. Era una trampa. Jan se dio cuenta al mismo tiempo que yo. Me agarró del brazo y me empujó hacia la salida este. Corrimos a través del campo de batalla de la maquinaria. Las balas seguían nuestros movimientos. Una bala rozó el hombro de Jan. La sangre manchó su chaqueta. No se detuvo. Llegamos a las escaleras que llevaban a la planta de la oficina principal. Jan abrió la puerta de una patada y despejó la habitación. Pero las paredes, Dios mío, las paredes, estaban cubiertas de fotos de vigilancia. Las rutinas de Jan, sus propiedades, su gente, planos del almacén de hierro, un dossier detallado. Chloe llevaba meses persiguiéndolo. Y en el centro de todo, un mensaje escrito con pintura roja. Hermana equivocada. ¡Guau! La cara de Jan se endureció. Entonces, el edificio tembló. Una explosión en el nivel inferior. La fábrica estaba llena de explosivos. Corrimos por las escaleras, a través del humo, pasando por encima de cadáveres y escombros. La mano de Jan se aferró a la mía, arrastrándome a través del caos. Llegamos al todoterreno justo cuando el edificio se derrumbaba detrás de nosotros. El viaje de vuelta fue silencioso, salvo por mi respiración entrecortada. Jan conducía con una sola mano, su hombro herido dejaba sangre en el volante. No hablaba, no me miraba, solo conducía como si el diablo nos persiguiera. Quizás lo hacía. Cuando finalmente llegamos al garaje de Iron Halls, yo temblaba. No por miedo, sino por rabia. Chloe había intentado matarnos. Mi hermana, mi sangre, nos había tendido una trampa, nos había atrapado, había intentado enterrarnos en esa fábrica. Jan apagó el motor. Se volvió para mirarme. «Lo has hecho bien», dijo en voz baja. «Casi te mato. Mantuviste la cabeza fría. No te asustaste. Eso es más de lo que consiguen la mayoría de los agentes entrenados». Alargó la mano hacia la manilla de la puerta, pero lo detuve con una mano en su brazo. «Tu hombro. No es nada.
Está sangrando. He tenido cosas peores. Pero no se apartó cuando me incliné para examinarlo. No se movió cuando mis dedos rozaron la tela rasgada. Tenemos que limpiarlo, le dije en voz baja. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros, intensos, con algo cambiando en su profundidad que hizo que mi pulso se acelerara. Más tarde, dijo. Su voz era áspera. Primero, averigüemos cómo sabía que íbamos a venir. Las palabras rompieron el hechizo. Me aparté y asentí. Pero cuando entramos en la sala de hierro, su mano volvió a posarse en mi espalda, posesiva, protectora, y yo no me aparté. El líder de la tríada era un hombre llamado Wei Zhang, de unos 60 años, cabello plateado, peinado hacia atrás con un producto que reflejaba la luz como si fuera aceite. Traje caro, probablemente Brian. Eso no podía ocultar la violencia de sus ojos, ni la forma en que sus manos descansaban sobre la mesa como un hombre perpetuamente listo para alcanzar un arma. Él había solicitado la reunión. Terreno neutral, un bar clandestino en Chinatown que olía a opio y dinero viejo, y al almizcle particular de los hombres que traficaban con carne y miedo. Jan había querido negarse. Había oído la discusión 2 noches antes a través de la puerta del dormitorio. La voz de Elena nítida con su evaluación táctica. La de Juan grave y peligrosa. Ambos daban vueltas al mismo problema desde ángulos diferentes. Pero Wei Jiang afirmaba tener información sobre el paradero de Chloe. Información que solo compartiría cara a cara. Y se nos estaban acabando las pistas, el tiempo y el tipo de paciencia que mantiene a la gente respirando. Así que fuimos. Yo vestía de negro. Un vestido que Elena me había proporcionado después de pasar 1 hora estudiando mis medidas con la concentración de un intendente militar. Sencillo a primera vista. Cuello alto, mangas largas, dobladillo justo por encima de la rodilla. Pero la tela se movía como el agua, lo suficientemente cara como para susurrar riqueza con cada paso. Cortado con tanta precisión que sugería una mujer que conocía su valor y no estaba dispuesta a negociar. Mi cabello recogido en un elegante moño que resaltaba mis pómulos. Mi mandíbula severa. Joyas mínimas, excepto el anillo de bodas de platino que no podía quitarme aunque quisiera. Y no quería hacerlo. Esa revelación me había golpeado en algún momento entre el campo de tiro y la redada a la fábrica. En algún momento entre descubrir que John me había protegido durante una década y verlo recibir una bala destinada a ambos. El anillo ya no era un grillete, era una declaración. No hables. Jan me había dado instrucciones en el coche, con la mano posada posesivamente en mi muslo mientras la ciudad se difuminaba tras las ventanas tintadas. Siéntate, observa, deja que piensen que eres un adorno. Sus dedos se habían tensado ligeramente. Y si te amenazan, yo me encargo. Las palabras habían sido tranquilas, definitivas. El tono de un hombre que había quemado ciudades antes y lo volvería a hacer sin dudarlo. Había cubierto su mano con la mía, entrelazando nuestros dedos. Nosotros nos encargamos, le había corregido en voz baja. Sus ojos se habían encontrado con los míos en la oscuridad del coche. Algo feroz y posesivo y casi asustado parpadeaba en su profundidad. Sophie, juntos, había dicho. Ese es el trato ahora. Me había atraído hacia él a través del asiento y me había besado con tanta fuerza que me había dejado un moretón. Con tanta fuerza que había saboreado la desesperación bajo el control. Cuando nos separamos, su frente se había apoyado contra la mía. Si esto sale mal, no lo hará. Pero si sale mal, su mano me había acariciado la cara. Corre, no mires atrás, sobrevive. Lo había besado de nuevo, más suave, más lento. Ambos sobrevivimos, le había susurrado contra la boca. O ninguno de los dos lo hará. Ahora, entrando en el bar clandestino, con la mano de Juan en la parte baja de mi espalda, sentía el peso de esa promesa asentándose en mis huesos. El bar clandestino era una cueva de ladrillo y terciopelo. La iluminación era tenue y el jazz sonaba demasiado suave como para disimular la tensión. Había reservados privados separados por pesadas cortinas. Nos sentamos en el reservado del fondo con 4 guardias. Sonrió cuando nos acercamos. Sonrisa de dientes, sin calidez. Ah, el silenciador.
Nos indicó los asientos frente a él y su hermosa nueva esposa. Por favor. La mano de Jan en mi espalda me guió hasta el reservado. Nos sentamos tan cerca que nuestros muslos se tocaban. Shang sirvió vino de una botella que probablemente costaba más que la mayoría de los coches. Una añada excepcional. Para celebrar tu matrimonio, sirvió 3 copas y empujó 2 hacia el otro lado de la mesa. Jan no cogió la suya. Yo hice lo mismo. La sonrisa de Jan se tensó. Me insultas con tus sospechas. Yo te insulto con mi inteligencia. La voz de Juan era monótona. Trabajas para el senador Chase. Todo lo que me digas está comprometido. Yo trabajo por dinero. Yang bebió un sorbo de vino. La carrera presidencial del senador ha terminado. La hermana de tu esposa se aseguró de ello cuando asesinó a Julian Yan y robó tu dinero. Sentí que Juan se tensaba a mi lado. ¿Dónde está ella?, preguntó Juan. Wei Yang sonrió. Esa información tiene valor. Dime tu precio. El senador quiere atar cabos sueltos. Me miró con ojos como manchas de aceite, empezando por la hija bastarda que sabe demasiado. Las palabras aterrizaron como balas. La mano de Jan se movió hacia su arma. Sus guardias se movieron simultáneamente. Estábamos en inferioridad numérica, 5 contra 2, y yo no contaba. Wei Yang se rió. Paz. Jan, solo soy el mensajero. El senador quiere que ella desaparezca. Estoy aquí para facilitar las cosas. Levantó su copa de vino en un brindis por los negocios. Fue entonces cuando lo olí. Bajo el aroma del vino, bajo el humo del tabaco y la madera envejecida, un químico fuerte, almendras amargas, un derivado del cianuro, el vino estaba envenenado. No las 2 copas, solo la de Jan, la que Jan había servido primero mientras tenía la mano escondida debajo de la mesa. Mi mente se aceleró. Si advertía a Jane, los guardias de Wei Yang abrirían fuego. Moriríamos allí. Pero si no lo hacía, Jan bebería el veneno y moriría de todos modos. Tomé una decisión. Alcancé la copa de Jan antes de que pudiera levantarla. Hablemos de negocios, dije, y bebí. El vino tocó mi lengua. Dulce, rico. Luego, la quemadura química debajo. Se deslizó por mi garganta como ácido. Los ojos de Jan se agrandaron. Sophie. Sonreía Wyong. Es excelente. Entonces, el veneno llegó a mi sistema. Mi visión se nubló, mi pulso se aceleró. La habitación se inclinó hacia un lado. Oí a Jan rugir. Oí cómo se volcaba la mesa. Oí disparos y gritos. Luego, todo se oscureció. Me desperté con dolor. Me ardía la garganta. Sentía el pecho como si alguien me hubiera clavado clavos en las costillas. Cada respiración era como cristal, pero estaba viva. La habitación se fue enfocando lentamente, el dormitorio principal, con pesadas cortinas corridas, la chimenea crepitando, y Jan. Estaba sentado en una silla junto al fuego, con los codos sobre las rodillas y la cara escondida entre las manos. Parecía destrozado. Ojeras, sangre en la camisa, suya y probablemente de otros. No había dormido. Quizás llevaba días sin dormir. ¿Estás despierta? Su voz era áspera, quebrada. Intenté hablar. Mi garganta no respondía. En un instante estaba a mi lado, acercándome un vaso de agua a los labios. Pequeños sorbos, sin prisas. El agua me ayudó. Apenas. ¿Cuánto tiempo?, conseguí decir. 3 días. Dejó el vaso con manos temblorosas. Has estado inconsciente durante 3 días. El antídoto. Quemé Chinatown para encontrarlo. Sus ojos se encontraron con los míos. Maté a Wei Yang con un cuchillo de mesa y torturé a su químico durante 14 horas antes de que me diera la fórmula. Has quemado tu tapadera. No me importa. Las palabras salieron salvajes. Bebiste veneno destinado a mí, Sophie. Casi mueres. Te salvé la vida. No deberías haber tenido que hacerlo. Su mano me acarició la cara. Áspera, suave, desesperada. No deberías ser tú quien reciba las balas. No voy a recibir nada. Me incliné hacia su caricia a pesar mío. Estoy tomando decisiones.
decisiones estúpidas, decisiones estratégicas. Mi voz se estaba volviendo más fuerte. Si hubieras muerto, habría perdido a mi único aliado. El contrato quedaría sin efecto. Estaría sola con el senador persiguiéndome. Su pulgar recorrió mi pómulo. Y si hubieras muerto, la pregunta quedó flotando entre nosotros. Entonces habrías perdido a tu estratega. Su risa fue áspera, entrecortada. ¿Eso es todo lo que eres? ¿Una estratega? ¿Qué otra cosa podría ser? No respondió con palabras. Me besó, no como en la ceremonia, no con prisas, no con delicadeza, profundo, posesivo, desesperado. Su boca reclamó la mía con el hambre de un hombre que pensaba que había perdido algo irreemplazable. Su mano se enredó en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, tomando todo lo que yo le daba y exigiendo más. Debería haberlo apartado. Debería haber recordado que se trataba de un contrato, una transacción. En cambio, lo acerqué más a mí. Mis manos encontraron sus hombros, su cuello, su cabello. Le devolví el beso con 3 días de miedo y furia y algo que no quería nombrar. Sabía a whisky, violencia y desesperación. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. ¿Por qué?, susurré. Él apoyó su frente contra la mía. Porque te he estado observando durante 10 años. Porque tu madre me salvó la vida cuando tenía 17 años y moría de hambre en las calles de Seúl. Porque forcé este matrimonio para protegerte de tu padre, no para utilizarte. Me aparté para mirarlo. ¿Qué? ¿Los hombres que maté? Su voz era tranquila. Los que les corté la lengua eran gente del senador. Los que hablaban de venderte de la misma manera que vendieron a tu madre. Mi madre no murió en un accidente de coche, Sophie. Apretó la mandíbula. Tu padre la vendió al sindicato para pagar una deuda de juego. Ella me salvó primero, me escondió en su clínica médica, me alimentó, me consiguió documentos. Me hizo prometer que si le pasaba algo, protegería a su hija. El mundo volvió a tambalearse. Llevas 10 años protegiéndome. Me volvió a acariciar la cara. He estado desmantelando la red de tu padre pieza a pieza, matando a los hombres que te amenazaban, observando desde las sombras mientras te convertías en alguien más feroz de lo que jamás imaginé. Bajó la voz. No forcé este matrimonio para atraparte, Sophie. Lo forcé para salvarte. El fuego crepitaba. Miré al hombre que me había comprado, reclamado y protegido. El hombre que acababa de quemar su tapadera para mantenerme con vida. Enséñame, dije en voz baja. ¿Enseñarte qué? Los tatuajes. Toqué su cuello. Enséñame hasta dónde llegan. Sus ojos se oscurecieron, entonces se quitó la camisa. Los tatuajes lo cubrían todo. No solo el cuello, los hombros, el pecho y los brazos. Letras coreanas mezcladas con serpientes y humo. Caracteres que no podía leer, pero que sentía en mis huesos. Dijo, tocándose el hombro, la fecha en que conocí a tu madre. Sus costillas, la promesa que le hice. Sobre su corazón. Tu nombre oculto entre los caracteres. Sofía Mara Chase, tatuada en su piel desde hacía 10 años. Recorrí las letras con dedos temblorosos. Él me agarró la muñeca. Su pulso latía con suavidad contra mi palma. Las barreras se derrumbaron. Lo besé de nuevo, más despacio esta vez, más profundamente. Mis manos exploraron el paisaje de su cuerpo. Cicatrices, tinta, músculos y calor. Me levantó con cuidado, atento a mis heridas, y me sentó en su regazo. Sus manos encontraron mi cintura, mis caderas, mis muslos. No con rudeza, sino con reverencia, como si yo fuera algo precioso por lo que había luchado para conservar. Sophie, susurró contra mi boca. Si quieres que pare, no lo hagas. La palabra rompió cualquier restricción que hubiera estado manteniendo. Me besó como un hombre poseído. Boca, mandíbula, garganta. Sus manos recorrieron mi cuerpo a través de la fina tela de mi camisón. Aprendiendo cada curva, cada hueco, me arqueé hacia él, queriendo más,
Necesitando más, su boca encontró el hueco de mi garganta, sus dientes rozándola, su lengua calmándola. Jadeé su nombre. Se apartó ligeramente. Me miró con ojos derretidos. Dime que quieres esto, dijo con rudeza. No por el contrato, no porque estés agradecida. Dime que me deseas. Te deseo, susurré. Dios, ayúdame. Te deseo. Se levantó y me levantó con él. Me llevó a la cama como si no pesara nada. Me acostó sobre sábanas oscuras que olían a él. Luego cubrió mi cuerpo con el suyo. El resto fue fuego y sombras, y el sonido de mi nombre en sus labios como una plegaria. Me desperté con la luz del sol. Luz de sol real. No el gris débil que solía filtrarse a través de las rendijas de hierro. Alguien había abierto las cortinas opacas y la luz se derramaba a través de las estrechas ventanas en rayos ámbar y dorados que atravesaban la sombra perpetua de la fortaleza. Jan seguía a mi lado, con un brazo alrededor de mi cintura, su respiración profunda y uniforme, su cuerpo curvado alrededor del mío, como si me protegiera incluso mientras dormía. Una pierna entrelazada con la mía, la cara hundida en mi pelo. Dormido. Nunca lo había visto dormir. Así parecía más joven. Las líneas brutales de su rostro se suavizaban con el descanso. La tensión perpetua de su mandíbula finalmente se liberaba. Los tatuajes de su hombro eran visibles por encima de las sábanas. Tinta oscura sobre piel dorada. Los caracteres que deletreaban mi nombre estaban justo sobre su corazón. Los recorrí con dedos suaves. Las pinceladas. La ubicación deliberada. Llevaba mi nombre en su cuerpo desde hacía 10 años. 10 años observando, protegiendo, esperando. Abrió los ojos. El ámbar oscuro captaba la luz de la mañana, pasando de la suavidad del sueño a la alerta en el espacio de una sola respiración, y luego volviendo a suavizarse cuando me vio. Hola, dije en voz baja. Hola. Su voz era áspera por el sueño, más grave de lo habitual, íntima de una manera que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera bebido veneno. Su expresión se tensó de inmediato. Sophie, estoy bromeando, más o menos. Me acerqué más, presionando mi palma contra su pecho, donde su corazón latía fuerte y constante. Estoy dolorida, cansada, pero viva porque tú eres terco, porque quemaste Chinatown para conseguir el antídoto. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo bien. ¿A cuántas personas mataste? Su mano se deslizó por mi espalda, cálida, callosa e increíblemente suave. ¿Importa? Sí, nosotros, sus 4 guardias personales, el químico que mezcló el veneno después de que yo lo convenciera de que le convenía cooperar. Hizo una pausa. 3 matones de la tríada que intentaron impedirme marcharme con la fórmula. Son 9 personas. 10. Apretó la mandíbula. La segunda esposa de Yang estaba allí. Ella sacó una pistola. ¿Te disparó? No. La palabra fue seca, definitiva. Entendí lo que significaba, lo que había hecho. Habría quemado toda la ciudad, dijo en voz baja. Todos los edificios, todas las calles, todos los que alguna vez habían mirado a Wei Zheng sin escupir. Sus ojos se encontraron con los míos. Habría salado la tierra y la habría convertido en un páramo si eso significaba mantenerte con vida. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. Deberían haberme alejado de esa brutalidad despreocupada, de la ausencia total de remordimiento. En cambio, lo acerqué más a mí. Lo besé con la desesperación de alguien que ha mirado a la muerte a los ojos y ha decidido escupirle. Su boca se abrió bajo la mía, caliente y hambrienta, y su mano se aferró a mi cabello mientras nos daba la vuelta, inmovilizándome bajo su peso. Jadeé contra sus labios. El movimiento tiró de las heridas que aún no habían cicatrizado del todo. Un agudo recordatorio del veneno y el dolor se detuvo de inmediato. Te estoy haciendo daño. No. Enrosqué mis piernas alrededor de su cintura, inmovilizándolo. No pares, Sophie. Mi nombre fue un gemido contra mi garganta. Necesitas curarte. Te necesito. La honestidad de eso nos sorprendió a ambos. Su frente cayó sobre la mía. Su respiración era fuerte y rápida. Me tienes a mí.
Me has tenido desde que tenía 17 años, y tu madre me hizo prometer que te protegería. Su voz se volvió más grave. Pero en algún momento entre esa promesa y ahora, protegerte dejó de ser suficiente. Empecé a desearte, a necesitarte, a soñar contigo de formas que no tenían nada que ver con deudas o honor. Muéstrame, susurré. Su risa fue áspera, entrecortada. Estás herida. Estoy viva. Mis manos encontraron su rostro, recorriendo sus ángulos brutales. Por ti, así que muéstrame, Sophie, por favor. La palabra rompió cualquier restricción que hubiera estado manteniendo. Me besó de nuevo, esta vez más lento, más profundo. Sus manos recorrieron mi cuerpo a través del fino camisón de seda que Elena me había traído durante mi recuperación, aprendiendo cada curva, cada hueco, cada lugar que me hacía jadear, me arqué hacia él, necesitando más, necesitando todo. Te creo. Nos quedamos allí tumbados, envueltos en las sábanas, bajo la luz de la mañana. Cuéntame sobre mi madre, dije finalmente. Sus dedos trazaron dibujos en mi piel. Tenía 17 años y estaba hambriento. La mafia acababa de matar a mis padres por no pagar el dinero de la protección. Estaba solo en mi alma, tratando de sobrevivir. ¿Qué pasó? Me desmayé fuera de una clínica médica. Tu madre me encontró. Hizo una pausa. Podría haber llamado a la policía, haberme entregado a las autoridades. En cambio, me escondió en el armario de suministros, me dio de comer y me curó las heridas. ¿Durante cuánto tiempo? 3 meses. Me consiguió documentos, una nueva identidad y organizó mi viaje a Nueva York. Su voz era tranquila. No pidió nada a cambio. Solo me hizo prometer que si alguna vez necesitaba ayuda, acudiría. Pero no pidió ayuda. No. Murió 6 meses después. Se apartó para mirarme. Tu padre le dijo a todo el mundo que fue un accidente de coche, pero yo mandé a gente a investigar. No hubo ningún accidente, Sophie. Un día estaba viva y al día siguiente había desaparecido. La vendió para pagar una deuda a la Tríada, la misma organización que quería matarte hace 3 días. Lo asimilé. Mi padre vendió a mi madre por dinero y luego te mantuvo cerca porque le resultabas útil. Jan apretó la mandíbula. Te he estado vigilando desde que tenías 16 años, siguiendo las operaciones de tu padre, eliminando a los hombres que hablaban de ti como si fueras una mercancía. Las lenguas, yo mismo las corté, lo dijo sin remordimientos. Discutían tu valor, tu precio, lo rentable que serías en ciertos mercados. Se me revolvió el estómago. ¿Cuántos? 12 hombres en 8 años. Me has estado protegiendo todo este tiempo. Su mano me acarició la cara. Tenía una deuda con tu madre, pero en algún momento dejó de ser por ella. Pasó a ser por ti. Su pulgar recorrió mi labio. Eres brillante, Sophie. Feroz, peligrosa. Resuelves problemas que destruirían a la mayoría de la gente. Sobrevives en las sombras y no te disculpas por ello. Se inclinó más cerca. Eres todo lo que no sabía que necesitaba. Soy un gestor de crisis con problemas de confianza. Tú eres una reina que no conoce su propio poder. Las palabras me impactaron más de lo que deberían. Lo besé suavemente, luego más profundamente. Cuando nos separamos dije, mi padre tiene que pagar. No solo pagará, quiero que lo destruyan. Quiero que todo lo que ha construido se reduzca a cenizas. La sonrisa de John fue aguda, salvaje. Entonces lo quemaremos juntos. La sala de guerra estaba fría, siempre fría. Pero esa mañana, con la revelación del asesinato de mi madre aún reciente, con la confesión de Jan aún resonando en mis huesos, parecía una tumba, como algo diseñado para albergar a los muertos en lugar de a los vivos. Había pasado las últimas 18 horas descifrando el último cifrado del servidor privado de mi padre. Jan me había dado acceso a herramientas de descifrado de grado militar, software que técnicamente no existía, algoritmos que harían llorar a los criptógrafos, y yo había utilizado todas las técnicas que conocía, todos los trucos que había aprendido en las sombras. A las 4:00 AM, el sistema se rompió.
El libro de cuentas de las almas no estaba escondido en una elaborada fortaleza digital. Simplemente estaba ahí, protegido con una contraseña que era el apellido de soltera de mi madre escrito al revés, como si mi padre quisiera recordar lo que había hecho, como si necesitara recordar sus propios pecados cada vez que abría el archivo. Encontré el libro de las almas. Era una hoja de cálculo, metódica, clínica, del tipo que se utiliza para la gestión de inventarios o los informes trimestrales de resultados. Cada fila era una transacción, cada columna era un detalle. Nombres, fechas, cantidades, destinos, actualizaciones de estado. El nombre de mi madre estaba en la línea 47, la doctora Amara Chase, entregada a Genji. Pago de trade, con donación de una deuda de $500,000 más $200,000 en efectivo. Estado cumplido. Cumplido como si fuera un paquete, una mercancía, un problema resuelto con papeleo y una transferencia bancaria. Leí todo el libro de contabilidad, 53 entradas que abarcaban 20 años, hijas de políticos que habían amenazado con hablar, periodistas que habían hecho demasiadas preguntas, testigos que sabían demasiado, amantes que se habían vuelto incómodas, todas vendidas, todas entregadas, todas por mi padre. Y al final, una nueva entrada, aún sin cumplir, pero programada, detallada, con instrucciones de entrega y planes de contingencia. Entrega de Sophie Chase al cartel Viper a través de Chloe Chase. Pago intermedio de $15 millones en efectivo más financiación ilimitada para la campaña y eliminación del candidato rival. Fecha de entrega, después de las elecciones de noviembre de 2025. Instrucciones especiales. El sujeto tiene habilidades de gran valor. Se recomienda la entrega intacta para obtener el máximo rendimiento de la inversión. Mi padre había planeado venderme a Chloe y mi propia hermana. No solo venderme. Había negociado un precio superior por mis habilidades. Había escrito notas clínicas sobre mi valor como si fuera ganado que se tasaba para una subasta. Me senté en esa fría habitación y sentí que algo dentro de mí se rompía. No se hizo añicos. Romperse habría sido demasiado ruidoso, demasiado dramático, demasiado parecido a las muestras de emoción por las que siempre me había castigado. Esto fue más silencioso, más frío, la muerte de cualquier amor que alguna vez había sentido por el hombre que me había criado. La ruptura definitiva de un vínculo que se había ido desgastando desde que tenía 8 años y me di cuenta de que me miraba de forma diferente a como miraba a Chloe. No con amor, sino con aprecio. Jan me encontró una hora más tarde. No habló. Solo leyó la pantalla por encima de mi hombro. Su mano se posó en mi cuello. Su pulgar acariciaba el punto del pulso como si necesitara recordar que estaba viva, que estaba allí, que era suya. Luego dijo en voz baja, ¿qué quieres hacer? Me quedé mirando el libro de contabilidad, la prueba de los pecados de mi padre, dispuesta en filas y columnas ordenadas, la evidencia que lo destruiría por completo. No quiero arreglar esto, dije. Mi voz sonaba extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. No quiero enterrarlo, ni manipularlo, ni hacerlo desaparecer. Su mano se apretó contra mi cuello, sujetándome. Quiero ser el escándalo que acabe con él. Su mano se posó en mi hombro. Quiero ser el escándalo que acabe con él. Miré a Jan, al hombre que me había protegido en las sombras, que había matado por mí, que había quemado su tapadera para salvarme la vida. Los senadores celebraban una gala de victoria esa noche. Dije, lanzamiento de la campaña presidencial, 500 invitados, cobertura mediática en directo. La sonrisa de Jan fue lenta, peligrosa. Entonces, démosles un espectáculo. Me puso de pie y me giró para que lo mirara. ¿Entiendes lo que esto significa? Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Tu padre quedará destruido, el nombre de tu familia quedará mancillado. Serás libre. Terminé. Seré libre. Sus ojos buscaron los míos. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Esto comenzó como un contrato. Se acercó, una transacción, pero en algún momento entre la catedral y este momento se convirtió en otra cosa.
Su mano acarició mi rostro. No quiero una esposa por contrato, Sophie. Quiero una compañera, alguien igual a mí, alguien que esté a mi lado tanto en la luz como en la sombra. Bajó la voz. Te quiero toda. No por deudas o promesas, sino porque eres la única persona que he conocido que es tan despiadada como yo y que, de alguna manera, todavía tiene un alma que vale la pena salvar. Le toqué la cara, los ángulos marcados, la belleza brutal. Yo también quiero eso. Me besó profundamente, reclamándome. Cuando nos separamos, dijo, entonces quemémoslo todo. Se acercó al armario de las armas, sacó una Glock 19 y un cargador y me los tendió. La gala es esta noche. Tu padre estará allí. Chloe estará allí. Cargó la recámara. Y tú vas a acabar con esto. Cogí la pistola y sentí su peso. Juntos, dije. Su sonrisa fue aguda. Juntos, pasamos el resto del día planificando. Elena llegó con apoyo táctico. 3 equipos, respaldo federal, equipo de vigilancia. El plan era simple, elegante, brutal. Irrumpiríamos en la gala, transmitiríamos el libro de almas en todas las pantallas, dejaríamos que el mundo viera exactamente lo que el senador Chase había construido, y luego dejaríamos que la justicia decidiera su destino. O eso haríamos, mientras se ponía el sol, me vestí para la guerra. Un vestido blanco, el mismo de la catedral, pero esta vez lo combiné con pintalabios rojo sangre, botas de combate bajo el dobladillo. Parecía un fantasma, parecía la venganza. Jan me encontró en el dormitorio. Llevaba un chaleco táctico negro debajo de la chaqueta. Las armas estaban ocultas, pero accesibles. Me miró como si fuera un arma que él mismo hubiera forjado. ¿Lista?, preguntó. Comprobé mi pistola, cargada, sin seguro. He estado preparada toda mi vida. Me atrajo hacia él, me besó con fuerza. Entonces vamos a hacer noticia. Señora Bostezo, el trayecto en coche hasta la horca fue silencioso. Conté los latidos de mi corazón. Lentos, constantes, controlados. Había pasado 26 años siendo invisible. Esta noche me aseguraría de que todo el mundo me viera. Llegamos al hotel. Ballets, alfombra roja, flashes de cámaras. La mano de John encontró la mía. Juntos, repitió. Juntos, le respondí. Atravesamos esas puertas como si fuéramos los dueños del mundo. Y al final de la noche, lo seríamos. El salón de baile era una catedral del exceso. Candelabros de oro colgaban de techos de 9 metros como riqueza cristalizada. Una alfombra roja del color de la sangre arterial recorría el centro de la sala, flanqueada por mesas cubiertas con manteles blancos y centros de mesa que probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. 500 invitados con vestidos de diseño y esmoquín a medida. Copas de champán que reflejaban la luz. Conversaciones que zumbaban con la frecuencia particular de las personas que creían que eran importantes. La gala de la victoria de mi padre, el lanzamiento de la campaña presidencial, la culminación de toda una vida de mentiras envueltas en banderines patrióticos y oportunidades fotográficas estratégicas. Me detuve en la entrada, dejando que el momento respirara, dejando que me vieran. El vestido blanco de la catedral ahora me quedaba diferente. Lo había mandado arreglar, entallándolo en la cintura. El escote se ajustó para mostrar el hueco de mi garganta, donde horas antes había estado la boca de John. Lápiz labial rojo sangre, botas militares ocultas bajo el dobladillo, porque había aprendido por las malas que los tacones eran un obstáculo en un tiroteo. Mi cabello estaba tan tirante hacia atrás que mis pómulos parecían afilados como cuchillas. Mi piel oscura resplandecía contra la tela pálida. Parecía un fantasma. Parecía un juicio final. Las conversaciones se acallaban a nuestro paso por la sala. La chica negra que había sido invisible durante 26 años, entrando del brazo del hombre al que llamaban el silenciador. Ambos nos movíamos con la precisión sincronizada de depredadores que habían elegido su terreno de caza. Jan llevaba un chaleco táctico negro oculto bajo la chaqueta. Lo sabía porque le había ayudado a vestirse, le había visto cargar las armas con la eficiencia de un ritual, había visto cómo se apoderaba de sus ojos una fría concentración.
La transformación del hombre que me había abrazado a la luz del fuego al señor de la guerra que había matado a 9 personas para mantenerme con vida. El senador Chase estaba de pie cerca del podio, rodeado de donantes y enfermos mentales. Nos vio acercarnos y su rostro se volvió del color del hormigón viejo. Se llevó una mano al pecho, donde su corazón intentaba matarlo. Sophie. Su voz se quebró al cruzar el espacio que nos separaba. ¿Qué eres? Hola, papá, sonreí. Me sentí como si estuviera mostrando los dientes. Espero que no te importe. Jan y yo decidimos asistir. Después de todo, el ayudante de mi padre apareció a su lado, susurrándole con urgencia. Los de seguridad se acercaron un poco más. Pero la gente de Juan ya estaba en posición. Los había visto desplegarse durante las últimas 6 horas. El equipo federal de Elena se mezclaba con los agentes de Jan, creando una red que parecía la seguridad normal de la gala, pero que se tensaba como una soga. El senador esbozó una sonrisa forzada para el público que lo observaba. Por supuesto, siempre son bienvenidos. Aunque me hubiera gustado que llamaran antes, quería que fuera una sorpresa. Miré más allá de él, hacia las pantallas montadas a ambos lados del podio. Enormes pantallas destinadas a mostrar imágenes de la campaña, montajes patrióticos, la imagen cuidadosamente seleccionada del senador William Chase, hombre del pueblo. Elena las había pirateado hacía 3 horas. Estaban preparadas, esperando, listas para transmitir la verdad a todas las cámaras de la sala. Señor y señora Jun. Una voz detrás de nosotros, suave, femenina, familiar. Me giré. Chloe. Mi hermana estaba allí, con un vestido de seda carmesí que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Su cabello rubio caía en cascada sobre sus hombros desnudos. Una sonrisa que podría vender la salvación a los pecadores. Estaba perfecta, intocable. Parecía todo lo que a mí nunca se me había permitido ser. Sophie. Su voz resumaba falsa calidez. Me enteré de tu boda. Qué romántico. Una boda forzada con un gángster. Muy propio de la vergüenza de la familia. El insulto dio justo en el blanco. Años de práctica, años de saber exactamente cómo herir sin levantar la voz. Pero yo había pasado las últimas 2 semanas aprendiendo a ser algo más que invisible. Me acerqué, lo suficiente como para oler su perfume, caro y empalagoso. El mismo aroma que llevaba desde que éramos adolescentes. Lo suficiente como para ver la microexpresión de miedo que se dibujó en su rostro perfecto. Chloe, dije en voz baja, te he estado buscando. Su sonrisa se tensó. He estado ocupada matando a Julian Yan, robando $400 millones, dirigiendo una red de tráfico de personas utilizando las rutas de transporte de Jan. Se le fue todo el color de la cara. A nuestro alrededor continuaba el ruido ambiental de la gala. Risas, tintineo de copas, el cuarteto de cuerda en la esquina tocando algo de Mozart. Pero en nuestro pequeño círculo, el silencio era absoluto. No puedes probar nada de eso, susurró Chloe. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. Apareció el libro de cuentas. 53 entradas de los pecados de nuestro padre, incluidas las notas detalladas sobre las operaciones de Chloe ya enviadas al FBI. Dije, y al New York Times, al Washington Post y a la CNN. Sonreí. También subidas a Wikileaks, por si acaso. La mano de Chloe se movió hacia su bolso, rápida y experta. Jan fue más rápido. No sacó ningún arma. No era necesario. Solo desplazó ligeramente su peso, bloqueando su línea de movimiento. Su sola presencia bastó para paralizarla. No lo haría, dijo en voz baja. Los ojos de Chloe recorrieron rápidamente la sala, buscando a su gente, a sus refuerzos, a los francotiradores que había colocado en las vigas, con una clara línea de visión hacia el estrado. El equipo de Elena los había neutralizado hacía 20 minutos. Se acabó, dije. La red de tráfico, el blanqueo de dinero, el asesinato, todo. No lo entiendes, dijo Chloe con voz quebrada. Iba a venderte, Sophie, nuestro propio padre. Iba a comerciar contigo como comerció con tu madre. Intentaba salvarte matando a Julian,
dirigiendo una red de tráfico de niños. Tenía que sobrevivir. Su máscara se estaba resquebrajando. La desesperación se filtraba a través de su fachada perfecta. Tenías que ser invisible. Yo tenía que ser perfecta. Su trofeo. ¿Sabes lo que es eso? Ser un adorno. Que solo te valoren por cómo sales en las fotos. Miré a mi hermana, a la chica que tenía todo lo que yo había deseado. El amor, la atención, el sentido de pertenencia, en el monstruo en el que se había convertido para conservarlo. Sí, dije en voz baja. Sé exactamente lo que se siente. Entonces ayúdame. Ella me tomó de la mano. Por favor, somos hermanas. Podemos hacerlo. Las pantallas parpadearon. Las imágenes de la campaña se apagaron. La música patriótica se detuvo. Y el libro de cuentas de las almas apareció en todas las pantallas del salón de baile. 53 nombres, 53 transacciones, 20 años de pruebas de que el senador William Chase había estado vendiendo seres humanos al mejor postor, incluida su propia esposa e incluida su propia hija. La sala se quedó en silencio. Entonces alguien gritó. Se desató el caos. Los invitados se apresuraron hacia las salidas. Los guardias de seguridad se apresuraron hacia el podio. Las cámaras destellaban como rayos cuando los periodistas se dieron cuenta de que estaban presenciando la noticia de la década. Mi padre se quedó paralizado en el estrado, mirando las pantallas con la expresión de un hombre que ve su propia ejecución. Entonces sus ojos me encontraron, con pura y absoluta rabia. Tú, susurró, tú has hecho esto. Di un paso adelante hacia la luz, hacia las cámaras, hacia el momento para el que me había estado preparando desde que tenía 8 años. Y me di cuenta de que mi padre me miraba como si fuera mercancía. Sí, dije claramente. Yo hice esto. Se movió rápido para ser un hombre con el corazón enfermo. Metió la mano en la chaqueta, sacó una pequeña pistola de las que los políticos llevan para su seguridad durante la campaña electoral y me apuntó al pecho. La sala estalló en movimiento. Los agentes del servicio secreto se acercaron. Jan buscó su arma. Elena gritó órdenes, pero el dedo de mi padre ya estaba en el gatillo. Sophie, dijo, lo siento. Entonces Jan se interpuso entre nosotros con la falta de práctica de un hombre que había recibido balazos antes, que había decidido en esa fracción de segundo que mi vida valía más que la suya. El disparo fue ensordecedor. El cuerpo de Jan se sacudió. La sangre brotó de su pecho, brillante, arterial, extendiéndose. Cayó. Grité. No era una actuación. No era calculado. Era puro terror animal al ver al hombre que amaba desplomarse a mis pies. Me dejé caer a su lado, presionando la herida con las manos, la sangre empapando mi vestido blanco, caliente, pegajosa e imposible. No. La palabra salió entrecortada. No, 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 no. Los ojos de John encontraron los míos, ámbar oscuro volviéndose borroso. Su mano tocó mi cara, dejando rayas carmesí en mi mejilla. Sophie, susurró, corre. Luego cerró los ojos. Algo dentro de mí se rompió. No fue la ruptura silenciosa de la sala de guerra. No fue la fría muerte del amor. Fue una ruptura ruidosa, violenta, del tipo que te convierte en algo nuevo, algo peligroso. Me levanté y me volví hacia mi padre. Todavía sostenía la pistola, pero le temblaba la mano. Su rostro tenía el color de la nieve vieja. Sophie. Su voz se quebró. No era mi intención. Caminé hacia él, despacio, deliberadamente. Mi vestido blanco estaba manchado de rojo con la sangre de John. Mis manos goteaban. Mi rostro era una máscara de dolor y furia. La sala había vuelto a quedarse en silencio. Las cámaras grababan. Los testigos observaban. Perfecto. Dame el arma, papá. Sophie, por favor, dame el arma. Lo hizo, quizás por culpa, quizás por miedo, quizás porque una parte de él sabía que se merecía lo que estaba por venir. Cogí el arma, sentí su peso y miré a mi padre a los ojos. Vendiste a mi madre, le dije con claridad, por las cámaras, por el mundo. La vendiste a la tríada por $700,000. Luego me criaste como un activo, planeando venderme de la misma manera.
Eso no está... Está en el libro de contabilidad. Señalé las pantallas. Línea 47. Doctora Emara Chase entregada. Cumplido. El rostro de mi padre se desmoronó. Te vendí, continué, con voz firme a pesar de la rabia que ardía en mis venas, porque me hiciste creer que no valía nada, que mi único valor era limpiar tus desastres, ser invisible, ser útil. Levanté el arma, pero ya no soy invisible. Sophie, no lo hagas. Se abalanzó sobre mí, intentó agarrar el arma, intentó detener lo que había creado. Apreté el gatillo. El sonido resonó en el salón de baile como un juicio. Mi padre cayó. La sangre se extendió por el suelo de mármol blanco, mezclándose con la de Jones, creando un charco de consecuencias. Me quedé de pie junto a él, con la pistola aún levantada, y no sentí nada, ni dolor, ni arrepentimiento, ni satisfacción. Solo la fría certeza de que había hecho lo que tenía que hacer. Entonces dejé caer la pistola y volví a gritar. Una actuación digna de un Oscar se derrumbó junto al cuerpo de mi padre, con lágrimas corriendo por mi rostro, perfectamente calculada para la cámara que seguía grabando. Intentó matarme. Sollocé. Después de todo, intentó matarme. La seguridad se reunió. Los paramédicos entraron corriendo. Alguien me envolvió los hombros con una manta. Y durante todo eso los vi cargar el cuerpo de John en una camilla. El pecho inmóvil y ensangrentado, el rostro tranquilo. Los vi llevárselo y sonreí. Las puertas de la ambulancia se cerraron con una firmeza que resonó en mis huesos. Me senté junto a la camilla de John, todavía cubierta de sangre, la suya y la de mi padre, con las manos temblorosas por la adrenalina, y fingí cuidadosamente estar afligida. El paramédico trabajaba con eficiencia, comprobando las constantes vitales, ajustando el equipo, hablando con el tono tranquilo de alguien que ha visto la muerte antes y conoce sus ritmos. Será John. Su voz era suave. Lo siento, no hay pulso. Lo sé. Me agaché y presioné el botón de liberación del chaleco táctico de Jan. El Kevlar que había debajo estaba impecable. Era de grado militar y resistente a balas. La sangre era de paquetes teatrales que Elena había preparado esa mañana, diseñados para reventar con el impacto y crear la imagen perfecta para las cámaras. John abrió los ojos. El paramédico, uno de los hombres de Elena, sonrió. Bienvenido de vuelta de entre los muertos, señor. Jan se incorporó lentamente, quitándose los paquetes de sangre falsa y haciendo una mueca de dolor al ver el moratón que ya se estaba formando en su pecho, donde la bala había impactado en el chaleco. Su mirada se encontró con la mía. ¿Ha funcionado? Me eché a reír. El sonido salió entrecortado, a medio camino entre el llanto y el triunfo. Estás muerto. Mi padre está muerto. Soy una trágica superviviente que se defendió de su propio padre después de que él asesinara a su marido. Saqué mi teléfono y le mostré las alertas de noticias que ya inundaban la pantalla. Eres un héroe que murió protegiéndome. Su sonrisa fue lenta, satisfecha. Bien. Se acercó a mí y me atrajo hacia su pecho, a pesar de las protestas de los paramédicos sobre las lesiones y el protocolo. Su latido era constante y fuerte bajo mi oído. Vivo. Estaba vivo. Nunca volveré a hacer eso. Le susurré contra su piel. Su mano se enredó en mi cabello. Estuviste perfecto. Pensé que te había perdido. Lo sé. Su voz era áspera. Lo siento, pero necesitábamos que quedara limpio. Defensa propia, justificable, sin complicaciones legales. Me aparté para mirarlo. Su rostro estaba pálido bajo la piel dorada. Tenía ojeras, pero estaba vivo, respirando, real. Lo besé con fuerza, desesperada, saboreando la sangre, el sudor y la supervivencia. Cuando nos separamos, el paramédico carraspeó. Nos estamos acercando al refugio. El FBI está esperando para interrogaros. Las siguientes 6 horas fueron una confusión de agentes federales, abogados y declaraciones cuidadosamente coordinadas. Elena lo orquestó todo con la precisión de una directora de orquesta, convirtiendo el caos de la gala en una narrativa que pintaba a John
como un héroe mártir y a mí como una valiente superviviente. Chloe fue arrestada por 17 cargos, entre ellos asesinato, tráfico de personas y extorsión. Las imágenes de vigilancia de la redada a la fábrica, combinadas con el registro de armas, dieron a los fiscales pruebas suficientes para garantizar que nunca volvería a ver la luz del día. El cuerpo del senador fue incinerado después de que una autopsia discreta confirmara la causa de la muerte. Herida de bala en el pecho, disparada en defensa propia por su hija después de que él asesinara a su marido. Nadie lo cuestionó. Las cámaras lo habían capturado todo. Di mi declaración en una sala privada con Jan sentado a mi lado. Su mano nunca dejó la mía. Les conté lo de la boda en la catedral, el matrimonio forzado, el descubrimiento de la red de tráfico de mi padre. Mi voz se quebró en los momentos adecuados. Mis lágrimas cayeron sobre Q. Al amanecer, fuimos libres. Elena nos encontró en la cocina del refugio bebiendo café que sabía a ceniza y agotamiento. Ya está hecho, dijo simplemente. Chloe está bajo custodia federal. La red de tráfico está siendo desmantelada. La división nuclear del sindicato está oficialmente fuera de juego. Miró a John. Estás oficialmente jubilado. Muerto, corrigió él. ¿Muerto? Ella asintió. Lo que significa que sois libres, los dos. Sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó por la mesa. Nuevas identidades, nuevas cuentas, dinero suficiente para desaparecer en cualquier parte del mundo. Hizo una pausa. O podéis quedaros. Quedaos. Abrí el sobre. Dentro había pasaportes, documentos, llaves. La administración os debe un favor a los dos. Me miró. Acabáis de derribar al senador más corrupto de la historia moderna y habéis desenmascarado una red de tráfico que abarcaba 3 continentes. Ese tipo de influencia no caduca. ¿Qué nos ofreces? La voz de Jan era cautelosa. Legitimidad. La sonrisa de Elena fue aguda. El escaño del senador debe ser ocupado. Elecciones especiales en 6 meses. El partido necesita un candidato que no pueda ser comprado. Me miró. Alguien que sepa dónde están enterrados todos los cadáveres. Las palabras quedaron flotando en el aire. Lo pensé. Pensé en la chica que había pasado 26 años siendo invisible, arreglando escándalos, limpiando desastres. En la mujer que acababa de reducir a cenizas el imperio de su padre y se había marchado limpia. En el poder que conllevaba ser vista. No soy una política, dije finalmente. Eres algo mejor. Elena se levantó. Eres alguien que realmente sabe cómo funciona el sistema. Piénsalo. Se marchó. Jan y yo nos quedamos sentados en silencio, viendo a Dawn romper las ventanas de la casa segura. ¿Lo quieres? Preguntó finalmente. El poder, el puesto. Quiero asegurarme de que nadie más sea vendido. Me volví hacia él. Quiero quemar todas las redes como la de mi padre. Todos los hombres que piensan que pueden comerciar con mujeres como si fueran mercancías. Su mano acarició mi rostro. Entonces las quemamos juntos. Juntos. 6 meses después, estaba en el despacho oval, pero no como presidenta. Rechacé presentarme al Senado a pesar de la persuasión de Elena. Demasiado visible, demasiado limitada por los comités de ética y el escrutinio de la prensa. En su lugar, acepté un puesto diferente. Jefa de gabinete del recién elegido presidente Martínez. Un candidato reformista que había ganado por mayoría aplastante tras la exposición de las redes de tráfico. El poder detrás del trono, la que sabía dónde estaban enterrados los cadáveres, porque yo misma había enterrado la mayoría de ellos. Se abrió la puerta lateral privada, la que solo utilizaba el servicio secreto. Elena había despejado la planta hacía unos minutos. Nadie lo vería. Jan entró, oficialmente muerto, pero muy vivo. Moviéndose entre las sombras de mi nuevo imperio con la misma eficiencia con la que se había movido en el sindicato, cerró la puerta con llave, se acercó al escritorio donde yo estaba revisando las asignaciones para un nuevo grupo de trabajo contra el tráfico, y se sentó en el borde del escritorio con esa familiar elegancia depredadora. Señora Jan, dijo, tiene una reunión en 10 minutos. Lo sé. No levanté la vista de los documentos,
Su mano me cogió la barbilla, inclinando mi cara para encontrarse con su mirada. Entonces, deberíamos hacerlo rápido. Su boca encontró la mía, hambrienta, posesiva, con sabor a café y al peligro que habíamos dejado atrás. Me puse de pie, presionándome contra él, con las manos buscando los botones de su camisa. Estamos en el despacho oval, le susurré contra los labios. Lo sé. Sus manos encontraron mi cintura, levantándome sobre el escritorio y esparciendo los papeles. Lo hace mejor. Alguien podría. No viene nadie. Su boca se movió hacia mi cuello, rozándolo con los dientes. Elena está haciendo de interponerse. Tenemos exactamente 8 minutos. Sus manos se deslizaron por mis muslos, subiéndome la falda. Entonces, no los desperdicies. Él se rió contra mi piel. Nunca. Lo que siguió fue rápido, feroz, desesperado. La unión de dos personas que habían sobrevivido al infierno y reclamado el cielo al otro lado. Sus manos en mi cuerpo, mis uñas en su espalda. Ambos moviéndonos con la precisión sincronizada que habíamos aprendido a través de la violencia y perfeccionado a través del amor. Cuando terminamos, yo estaba sin aliento y despeinada. Mi cabello cuidadosamente peinado se había deshecho, mi lápiz labial se había corrido. Perfecto. Jan se arregló la camisa con la eficiencia que le daba la práctica. Me ayudó a alisar la falda y me colocó un rizo suelto detrás de la oreja. «Eres preciosa», dijo en voz baja. «Estoy hecho un desastre. Eres mía». Su pulgar recorrió mi labio inferior. «Y tú eres magnífico». El intercomunicador zumbó. «Señora Chase, su cita de las 9 viene de Madame está aquí». Pulsé el botón. «Que pasen». Juan se movió hacia las sombras cerca de la ventana. Invisible de nuevo, mi arma secreta. La puerta se abrió. Senadores, comité de asignaciones, hombres que creían tener el poder. Sonreí. Deja que lo crean. Yo sabía la verdad. El poder no estaba en el trono. Estaba en las sombras, en la red que había construido, en el hombre que estaba detrás de mí, observando, protegiendo, colaborando en la dinastía que habíamos forjado con sangre, fuego y amor. El senador había querido una garantía contra las pérdidas. En cambio, había creado una reina. Y las reinas no solo sobrevivían, conquistaban. La reunión duró 1 hora. Negocié, transigí, conseguí la financiación para 3 nuevos refugios y un grupo de trabajo federal destinado a combatir las redes de tráfico. Cuando se marcharon, volví a quedarme sola con Jan. Salió de las sombras y me abrazó. «Eres aterradora», dijo. Bien. Su risa era cálida contra mi cabello. «Te amo». Las palabras aún me sorprendían, aún me parecían nuevas a pesar de escucharlas todos los días durante 6 meses. «Yo también te amo». Nos quedamos allí, en el despacho oval, envueltos el uno en el otro, envueltos en el poder, envueltos en el futuro que habíamos construido a partir de las cenizas de nuestro pasado. Él había pedido una garantía. Yo le había dado una dinastía y apenas estábamos comenzando.